Hola estudiantes, en este video continuamos con el ciclo de videos relacionados con los controles de formularios en Excel. En esta ocasión vamos a ver cómo nosotros podemos extraer información de la base de datos. ¿Qué significa extraer información de la base de datos? Que dado determinados parámetros, nosotros vamos a consultar esa base de datos y vamos a obtener una respuesta. Entonces, es importante siempre leer el ejercicio, la problemática que se nos dé para saber que nosotros le pasamos como dato a esa base de datos que nosotros queremos consultar y que nosotros queremos obtener. Vamos a ver un ejemplo sencillo en este caso. ¿Qué controles de formularios necesitamos? Depende de cada ejercicio. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es una subrutina acompañado de una función que nos permita a nosotros que dado una fruta, el nombre de una fruta, nosotros obtengamos la cantidad total de esa fruta. Por ejemplo, nosotros tenemos las frutas y nosotros debemos ir sumando, por ejemplo, si queremos obtener la cantidad total vendida para guayaba, dado una fruta, entonces nosotros vamos a ir sumando las cantidades asociadas a esa fruta. Por eso, lo que mostramos es un control de formulario que nos muestre la lista de esa fruta. ¿Qué necesitamos de ese control? Asociarlo a la tabla que nosotros tenemos con el nombre de las frutas. No tenemos que hacer nada en este momento con la tabla, solo con esta tabla de aquí y obtener el índice que representa esa fruta y el nombre para después facilitar, digamos, que nuestra programación en la subrutina. Aquí tenemos el botón que va a ir asociado a la subrutina que vamos a crear y un botón para limpiar que nos permite borrar los datos que nosotros hemos seleccionado para hacer una nueva consulta. Entonces, nos vamos primeramente al Excel, vamos al Visual Basic, disculpa, vamos a crear una función que yo le pase como parámetro una fruta y me devuelva la cantidad. Además, a esta función le vamos a pasar la fila y la columna en la cual debe empezar a leer para facilitar y de cierta forma hacer esta consulta más genérica y nos sirva no solo, digamos, que para esta base de datos que nosotros tenemos aquí, sino que podríamos cambiar la posición, la fila, las columnas, podemos cambiarla, la configuración y nos va a seguir sirviendo esa misma función. Entonces, vamos a crear esta función, le podemos poner, por ejemplo, función cantidad por fruta, y así vemos de paso cómo nosotros podemos llamar desde una subrutina, llamar a una función. Esto también lo podríamos hacer cuando vamos a insertar un nuevo producto. Existen ocasiones en que deben cumplir determinados requisitos y se les recomienda, se les sugiere o se les pide hacer una función para eso y esa función se puede llamar también en el momento de insertar o en el momento de modificar. Vamos a ver cómo nosotros lo hacemos para extraer datos de la base de datos, es decir, consultar una base de datos. Como les decía, le vamos a pasar como parámetros a esta función la fruta de tipo string. Vamos además a pasarle la fila y vamos a pasarle la columna en la que se encuentra la fruta, porque ahora nosotros debemos verificar contra la fruta, es decir, verificar si esa fruta es igual al valor que está en la base de datos, pero además nosotros tenemos que sumar el valor que se encuentra en otra columna. Entonces nosotros vamos a pedir como parámetros de entrada ambas columnas. Columna de la fruta as integer y columna de la cantidad, por ejemplo, as integer. ¿Y qué me va a devolver esta función? Pues me va a devolver, le colocamos como double por si es un número que excede el tamaño del integer. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Definir una variable en la cual nosotros vamos a guardar el resultado que vamos a devolver después en esa función. Por tanto, esta variable debe ser del mismo tipo de datos de retorno de la función. Y entonces lo que utilizamos es un while, como hemos utilizado un while que nos permita a nosotros ir revisando, ¿ya? Ir revisando nuestra base de datos. En este caso, nuestra base de datos se encuentra en la hoja 1, que es la base de datos cell, desde la fila
coma, columna de fruta, porque yo quiero ir verificando por las frutas. Cerramos, para que no se nos olvide. Y ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues debemos ir en cada ejecución, en cada paso, ir verificando si el valor de la fruta que se encuentra en esa celda es igual al valor de la fruta que pasamos como parámetro. Para eso utilizamos un if. Utilizamos un if en el cual le pasamos fila, coma, columna de fruta, que preguntamos si es igual a la fruta, cerramos el if para que no se nos olvide. Y si es igual, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ir sumando las cantidades. Y las cantidades se encuentran, ¿dónde? En la columna cantidad. Por tanto, por eso es que ponemos en la misma fila, pero en la columna cantidad es donde se encuentran nuestras cantidades. ¿Qué nos faltaría en esta ocasión? Al salir del if, entonces lo que tenemos que hacer es aumentar la fila para que nos permita seguir recorriendo en nuestra tabla. Ya que hicimos, digamos que el algoritmo principal para ir sumando. ¿Qué nos falta? Nos falta ahora devolver el resultado de esa función. ¿Y cómo nosotros devolvemos el resultado de la función? Pues colocamos nuevamente el nombre de la función es igual a la variable que nos ha ido almacenando ese valor. ¿Y cuál es la variable? Cantidad total. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho aquí? Ir aumentando en cada ejecución, siempre que la fruta sea igual, lo que estamos haciendo es al valor de la cantidad total, le aumentamos la nueva cantidad. Y es lo que estamos haciendo y actualizamos la misma variable. Es como cuando nosotros guardamos. Tenemos en un cajón, tenemos calcetines, ya teníamos 5 calcetines y hemos comprado 6 pares más. Entonces, a ese 5, a ese cajón, nosotros le guardamos 11 calcetines, 6 calcetines más, y entonces, ¿qué es lo que hace? Actualizar la cantidad que tenía en el cajón. Debemos sumar 5 más 6, 11, pero ese 11 lo actualizamos al cajón, que en ese caso, ese cajón viene siendo la función de la variable, y en este caso la función de la variable cantidad total. De esta forma hemos terminado nuestra función. Ahora debemos hacer la subrutina que vamos a asociar al botón y que por tanto va a llamar a esta función. Creamos la subrutina, le podemos poner cantidad, le podemos poner consulta, para no perdernos. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Podemos necesitar la variable cantidad total, va a ser, que es la que nos va a guardar el valor que nos devuelve la función, por tanto debe ser del mismo, tiene que ser del mismo tipo de datos de cantidad total, debe ser del mismo tipo de datos de la función, tiene que ser del mismo tipo de datos de la función. Ahí nosotros vamos a guardar ese valor que nos va a devolver esa función. Entonces, podemos decir que ahora, ¿cómo vamos a darle valor a esa función? Pues llamando, ¿qué es lo que hacemos? Llamando a la función. ¿Cómo se llama la función? Cantidad por fruta. Ahora, cuando abrimos paréntesis, nos está pidiendo como primer parámetro la fruta. ¿Dónde es que yo tengo la fruta? Nosotros venimos a nuestro formulario y tenemos la fruta en la celda F24. Por tanto, nosotros decimos, podemos decir, está en formulario, hoja 2, decimos, hoja 2, punto, range, F24, punto value. Y ahí ya tenemos el nombre de la fruta. Nos está pidiendo la fila. ¿En qué fila es que nosotros vamos a comenzar? En la fila 2. Como nos está pidiendo la columna de la fruta. Si nosotros vamos a nuestra base de datos, nos damos cuenta que la columna está en la fila 3 y la cantidad en la 4. Por tanto, le ponemos 3 y coma y nos está pidiendo la columna de la cantidad 4. ¿Cómo es que funciona este código? En el momento que vaya a darle valor, que vaya a asignarle un valor a esta variable, entonces va a ejecutar esta función que tenemos aquí. En el momento que va a inicializar, viene y se ejecuta este código de aquí, como estuvimos viendo nosotros cuando estábamos trabajando en Trinket, que en el mismo ruteo que estuvimos viendo que en el momento de llamar a la función se quedaba el código ahí en stand-by, por decirlo así, y iba y ejecutaba entonces la función.
Ahora, ¿qué nosotros queremos hacer? Ya tenemos el resultado que nos devuelve en cantidad total. Ahora queremos mostrarlo. Y nosotros hemos definido para mostrarlo la celda, en la fruta, en la celda D31 y en la D32. Entonces nosotros ahora escribimos, por ejemplo, decimos que como está en la hoja 2, decimos hoja 2, punto, le podemos range, dijimos que era en la D31, punto value, es el valor de la fruta. ¿Y qué valor tenemos de la fruta? Este que tenemos aquí, copiamos y pegamos, y en la D32 el resultado. Entonces, en la 32 escribimos el resultado que tenemos almacenado en la variable cantidad total. Guardamos y de esta forma hemos terminado nuestra subrutina. Probamos, vamos a probar, seleccionamos una variable, le decimos, ahora, claro, ahora este botón vamos a borrar aquí. Ahora lo que nos falta es asociar la subrutina al botón. Decimos clic derecho, asignar macro, consulta, aceptar. Y ahora probamos. Y vemos cómo nos da el resultado de la fruta y el total. Y de esta forma hemos realizado una extracción de información, una extracción en nuestra base de datos. Hemos consultado nuestra base de datos. Y con este contenido terminamos el último contenido que vamos a ver en el curso Programación y Tratamiento de Datos para la Gestión I-130. El mayor de los éxitos para todas y todas, para todos y todas, y nos vemos en clases. Chao.